Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro Batista. Hoy estamos en una de las entrevistas para el blog Didáctica y TIC del grupo de docentes en línea. Y tenemos el gusto hoy que nos acompañe Javier Zuraski. Javier Zuraski es doctor en Relaciones Internacionales y coordinador del CIARI, Centro de Estudios sobre Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y es además docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Conocemos de primera mano todo el gran trabajo que se viene haciendo desde el Instituto de Relaciones Internacionales, pero en esta oportunidad nos interesa conversar con Javier precisamente sobre el CIARI. Así que, Javier, muy buenas tardes y gracias por la entrevista. Buenas tardes, no, me encanta estar aquí conversando de estos temas con vos, Alejandro. El gusto es mutuo, el gusto es mutuo. Bueno, Javier, nos interesa mucho conocer un poco más del CIARI, del Centro de Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales, que es de reciente creación, ¿verdad? ¿Cómo surge? Contanos un poco la idea. Efectivamente, es de creación muy reciente, se creó en este año 2025, si bien hubo un anuncio de su lanzamiento en noviembre de 2024, la actividad empezó este año 2025. Y es un proyecto que venimos trabajando hace un tiempo y que finalmente tomó una forma institucional académica. El Instituto de Relaciones Internacionales existe hace más de 40 años Ujú. y tiene una posición y un estatus ganado a nivel, yo te diría, internacional, sin ningún lugar a dudas. Correcto. Dentro del instituto, el trabajo académico y de investigación se distribuye básicamente en centros y departamentos. Ujú. Algunos de ellos responden a áreas geográficas, entonces hay, por ejemplo, un centro de estudios sobre China o sobre Europa, y algunos responden a áreas temáticas. Y entonces, bueno, entre estos que, por ejemplo, pueden tener que ver con seguridad, digamos, entre estos centros de tipo temático, hablamos con el director del Instituto de Relaciones Internacionales, del IRI, Norberto Consani, y planteábamos que es cada vez más visible y más notorio el impacto que están teniendo las relaciones, que el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en las relaciones internacionales. Y que hoy pensar el juego de las relaciones internacionales sin tener en cuenta la variable de la inteligencia artificial lleva a cometer muchos errores o a perder de vista variables que son centrales en la actual discusión internacional. Dado que yo vengo trabajando ya hace mucho tiempo con temas vinculados a inteligencia artificial, básicamente, decidimos crear este grupo de tal manera que pudiésemos generar un espacio que es innovador. No hemos encontrado hasta este momento en el mundo otro socio que esté trabajando exactamente lo mismo, en el sentido de que no hacemos exploración en inteligencia artificial. Ujú. No nos metemos en qué es una red neuronal, cómo se va desarrollando una tecnología, en aprender sobre algoritmos, más que en la medida de lo necesario para entender cómo estas cosas están impactando en las dinámicas de las relaciones internacionales. Ejemplo muy simple, que todo el mundo conoce. Hoy se habla de la rivalidad por el poder entre Estados Unidos y China. Es Claro. imposible leer la disputa por esa rivalidad excluyendo la variable de la carrera por liderar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, estamos empezando a ver cómo se están produciendo estos impactos, al mismo tiempo que se está discutiendo en el ámbito internacional con proyectos diferentes qué gobernanza darle a este fenómeno nuevo que es la inteligencia artificial. Con lo cual, esta es otra parte de la línea que vamos llevando en la investigación. ¿Cómo impacta y cómo se están dando las discusiones internacionales para tratar de moldear un orden internacional en torno a las tecnologías digitales en general y la inteligencia artificial en particular? Exacto, obviamente hoy todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero como bien mencionabas, están hablando de las implicancias, del impacto en las distintas áreas, en el trabajo, en la educación, etcétera, pero es realmente innovador el enfoque de verlo desde el ámbito o desde el tablero, si se quiere, de las relaciones internacionales. Hablabas recién de esta competencia Estados Unidos y China, y yo recordaba dos de las cuestiones más comentada de los últimos tiempos, ¿no? La que tiene que ver con los procesadores NVIDIA
y el tema de si China podía o no podía acceder, la respuesta con DeepSeek desde el lado de China, y bueno, y toda esa competencia que se viene dando. Y pensaba cómo, bueno, todo esto está vinculado con una nueva esfera de algo ya bastante conocido, que ha tenido sus tableros también de competencia con otras temáticas, que es la geopolítica internacional, ¿verdad? Totalmente. El problema o la cuestión central que nos lleva a nosotros a focalizar la atención en este fenómeno es que muchas de las cuestiones que ya están estudiadas y que se han aplicado muchas veces del estudio de los impactos tecnológicos en la geopolítica han dejado de ser válidas para esta tecnología, por distintas razones. Pero si uno empieza a pensar en cuáles fueron los grandes saltos tecnológicos que afectaron las relaciones internacionales, estoy hablando, encontramos desde los que te diría son más antiguos, como la llegada de la electricidad, un Ujú, fenómeno completamente transversal, pero que modificó absolutamente todas las formas de producción. Se creó el alumbrado público, empezaron a circular los tranvías eléctricos, digo, cambió la vida de la gente. Hasta, para tomar ejemplos mucho más recientes, los progresos en lo que es la aviación que vinieron de la Segunda Guerra Mundial, progresos que nacieron en el campo militar para mejorar los aviones de combate, pero que terminada la guerra se aplicaron al campo civil. ujú. Eh, la energía atómica, por dar otro ejemplo. Todos los cambios, todos los mapas que nosotros tenemos de cambios, tienen al Estado como actor principal. Inclusive los viajes a la Luna, todo lo I- que es espacio exterior. Internet, Internet, sin ir más lejos, como que hoy lo damos por sentado y bueno, cómo surgió en aquel momento, con qué Exactamente, hipótesis. todo tiene al Estado como, o bien como origen, o bien como un actor principal en el juego. En este caso, el Estado no ha dejado de ser un actor importante del juego, pero es un actor prescindible en el juego, en un sentido. En realidad acá la inteligencia artificial es un desarrollo propio del sector empresarial, del sector privado, un desarrollo que va a continuar, quiere el Estado o no quiera, que se ha Ujú, dado con independencia del Estado y que el Estado no controla, con la otra particularidad de que se trata de una tecnología transversal que atraviesa absolutamente todos los sectores de la vida social. Yo hoy mencionaba el ejemplo de la electricidad, porque para encontrar otra tecnología que haya atravesado la vida con la intensidad con la que lo está haciendo la inteligencia artificial, tenemos que ir a la energía eléctrica, porque incluso Internet, que hoy es ujú. para todos una tecnología de acceso simple, tuvo un tiempo de maduración y de desarrollo mucho más largo, ¿no? Acá llegó la inteligencia artificial y junto con la inteligencia artificial empezaron a aparecer demasiado rápido elementos innovadores y cualquiera tecleando en el Internet que ya manejaba podía entrar a los primeros y después ya a partir del salto que significaron los grandes modelos de lenguaje, podía hacer un montón de cosas y todos estábamos 24/7 con esa posibilidad abierta. Y un modelo de IA no es como la energía atómica. Yo lo puedo construir en un garage, en mi casa, con una computadora promedio. Digo, eso es impensable con energía atómica. Y entonces los modelos tradicionales de análisis de cambio tecnológico no nos sirven. Este es un nuevo tipo de cambio tecnológico cuando lo miro desde el punto de vista de las relaciones y de la geopolítica internacional. Sí, y mencionabas recién los tiempos, ¿no? Que eso es otro dato fundamental. Eh, el impacto de la electricidad o de otras tecnologías realmente disruptivas llevó un tiempo incluso hasta si vamos a los aspectos más específicos vinculados a nuestro ámbito, que es lo jurídico, hasta cuándo se reguló, el tiempo que pasó entre que surgieron y cuándo se regularon. Y hoy estamos hablando. Si bien es cierto, obviamente, que los inicios de la inteligencia artificial datan de la década del 50, pero en lo concreto estamos viendo los cambios apenas hace 3 años, ¿sí? Si tomamos como punto de partida la publicación o la disponibilidad de ChatGPT para cualquier usuario, e incluso teniendo en cuenta que ese ChatGPT que surgió hace 3 años no es el mismo que tenemos ahora ni las herramientas que estamos observando, con lo cual el desafío es enorme. No, en esto además hay una confusión que es bien interesante, porque se mezclan cuestiones intuitivas con cuestiones contraintuitivas. Todos Ajá. sabemos en este momento más o menos que la inteligencia artificial en realidad no es tan nueva, digo, es algo que hemos aprendido, que es de mediados de los años 50.
Algunos sabemos que el nombre inteligencia artificial es más marketing que otra cosa, Ujú. porque no responde a la realidad de lo que se está buscando, digo, o por lo menos vendía en su momento, y entonces por eso quedó aceptado. Eso es una cosa, y de eso podemos hablar todo lo que quieras. Pero en realidad cuando hablas del impacto, empezás a hablar a partir de que se hacen públicos y accesibles de manera gratuita los modelos amplios de lenguaje. Eso es donde se rompe el juego. Pasa de Claro. ser un campo de expertos a ser un campo abierto a cualquiera. El problema, y acá viene una de las cuestiones centrales que hacen, por ejemplo, el tema de la gobernanza, es que todos podemos acceder a estas herramientas, pero no todos estamos preparados ni entendemos lo que estamos haciendo. No es solo una cuestión de regulación desde el punto de vista jurídico, hay Ujú. un vacío de educación técnica enorme. La gente no entiende cuál es la herramienta que tiene en la mano. Llega a las respuestas que busque. Digo, no se trata de armar el mejor o el peor prompt. Se trata de entender qué pasa cuando uno promptea, cuando uno le pide algo. Se trata de entender de qué se trata la respuesta que uno está recibiendo, porque es mucho más que ese intercambio de unos y ceros que se va generando al interior de la máquina. Y si no somos conscientes de la potencia y del riesgo de esa herramienta, entonces, bueno, la situación realmente se puede descontrolar muy rápido y muy fácil, aún sin mala intención. Exacto, sí, claro, Otra, claro. otra cuestión muy simple, Alejandro, a ver, la gente cuando habla de inteligencia artificial y la plantea como un nuevo fenómeno, digo, un nuevo avance de la humanidad, y yo les contesto, fantástico, pero la primera red neuronal, que el perceptrón, la idea de una red neuronal Ujú. con una sola neurona, es como vos decías, del año 57. Y el árbol de decisión, que todos estamos acostumbrados a ver árboles de decisión, los árboles de decisión son de los 80. O sea, es más vieja la red neuronal que los árboles de decisión. Esto la gente no lo entiende, digo, parece una locura afirmar esto. Creen que les estás mintiendo, y en realidad tiene que ver con esto que yo te decía, los árboles de decisión entraron muy rápido porque eran simples, porque se explicaban, porque eran fáciles de entender y ayudaban. La inteligencia artificial, podemos hablar de la inteligencia artificial en los años 50, incluso de redes neuronales en los años 50, pero no podemos hablar de esta inteligencia Claro, artificial claro. hasta hace 3 4 años. Exacto, exacto. Y en Sí, esa y lo que nos enfocamos nosotros. claro, claro, ese es el impacto. Ahí reside el impacto que es evidente y que todavía estamos preguntándonos hasta dónde llegará y cómo abordarlo y cómo administrarlo. No digo resolverlo, cómo administrarlo, cómo navegar en esas aguas tan distintas ahora. Y pensaba en lo que mencionabas respecto de la facilidad por un lado de uso y el acceso y el nivel de comprensión y de visualización de sus efectos por el otro. De eso da cuenta un reciente estudio que se publicó de la Universidad Torcuato Di Tella respecto justamente de eso, del impacto de la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial. Recuerdo que abarcaba no solamente Argentina, sino Uruguay. Y bueno, claro, los números eran eso, era un número altísimo de personas con acceso a las herramientas de inteligencia artificial, pero como contrapartida, un porcentaje muy bajo que había tenido algún tipo de capacitación como para comprender esa herramienta. Con lo cual, esto va sumando elementos a este contexto complejo que decíamos recién. Y volviendo un poco al CIARI, algo mencionaste, pero me gustaría por ahí que puedas explayarte un poco más sobre cuáles serían las principales temáticas que están abordando ya y que piensan abordar desde el CIARI. Mira, por un lado, una temática que mencionaba recién es el tema de la gobernanza. Es Claro. tratar de entender cómo podemos aportar, porque la idea no es solamente entender, nosotros entendemos que desde la academia tenemos que hacer un aporte efectivo. Entonces, la idea es ver cómo podemos aportar desde nuestro lugar en una universidad pública y gratuita a la discusión internacional sobre modelos de gobernanza para la IA. Hoy hay tres grandes modelos, el modelo pro mercado, Ujú. que es el que lleva los Estados Unidos, el modelo basado en el riesgo, en la gestión de riesgo, que es el que propone la Unión Europea, Europea. y el modelo centralista estatista
de China. Y no se China. ve claramente todavía cuál de los tres se va a terminar imponiendo. Y en realidad es una competencia. Yo ayer publicaba un artículo que decía, hablaba de enemigos íntimos, porque en realidad están enfrentados, sobre todo Estados Unidos y China, pero ninguno de ellos puede seguir su nivel de crecimiento en materia de IA sin el otro. Digo, al mismo tiempo que se enfrentan, viven en un ecosistema complementario y están enfocados en cosas distintas. Entonces queremos entender más y mejor esa relación. Por otro lado están los impactos en todo lo que es la diplomacia y lo que hoy es la diplomacia digital, que puede darnos, pero también es muy importante entender qué puede no darnos. Porque estamos acostumbrados a escuchar que de la IA se pueden esperar ciertas cosas, pero otras no, que el lado... Esto en la diplomacia es muy importante. La IA le puede otorgar a un diplomático al momento de participar en una discusión una cantidad de información, datos, antecedentes, reducida y armada para que la pueda usar como nunca antes tuvo. Pero quien tiene experiencia en diplomacia sabe que las discusiones más difíciles se resuelven en lo que se llaman reuniones de pasillo. O sea, nos vamos de la sala, nos vamos y hablamos cabeza a cabeza, dos, tres, mirándonos a los ojos, y destrabamos informalmente los puntos más duros. Eso la IA no lo va a poder hacer nunca. Entonces, ¿cómo cambian estas cuestiones y qué puede cambiar en la diplomacia y qué no puede cambiar en la diplomacia la irrupción de la inteligencia artificial y cómo hacer que la diplomacia internacional, digo, pueda valerse de los nuevos aportes que le da la IA sin creer que la IA puede hacer aquellas cosas que no puede hacer? Porque esto sería una pérdida muy grande para el sistema multilateral, sería generar unas expectativas que no va a poder cumplir y eso en relaciones internacionales se traduce en pobreza, miseria, guerras, etc. Otra línea que nos interesa seguir es la línea de lo que nosotros llamamos los invisibilizados. Y voy a esto, nosotros pensamos la IA desde América Latina, desde Argentina, desde la provincia de Buenos Aires. Y generalmente, como te comentaba recién, cuando se discute sobre la IA a nivel internacional, se discute de los tres grandes países que están en esta carrera o de las grandes empresas que lideran el sector. Pero poco se dice de la parte más baja, de la cadena de producción que significa la inteligencia artificial. Y en la parte más baja de la cadena de producción artificial aparecen países como los nuestros, países como, en general países desarrollados y países, especialmente países con gran nivel de atraso tecnológico, países africanos o países asiáticos más atrasados. Uno suele pensar que Asia está es todo como un gran polo de desarrollo cuando no es así. Y cumplen trabajos como el etiquetado de datos. Esto significa que se tienen que pasar horas mirando videos para poder decirle esos videos si las imágenes que están mostrando son imágenes violentas, de abuso sexual, de maltrato de personas, y poner simplemente el dato. En este video se maltrata a alguien, en este video hay pornografía, para que luego los sistemas aprendan qué videos no mostrar. Es un trabajo A ver. Perdón, Javier, no sé que si soy yo, mi conexión, te perdimos un poquito. destroza Igual esto, ahí, la psiquis de la persona, que está muy mal pagado y que es fundamental para las cadenas de producción en que ver con nuestra realidad y que no se miran. ujú. Yo acá veo bien la banda, la tengo al máximo. Bien, bien, bien. Sí, sí, ahora No estamos. sé por dónde crees que te dónde crees que retome No, esta última estamos. parte. Sí, la última parte que decía, bueno, una cosa es a nivel de los países, lo que estamos viendo, y otra es a niveles inferiores, hacia adentro.